Nuestro Dios y Padre, una vez más te damos las gracias por poder juntarnos con el propósito de comprender más de tu palabra. Rogamos que tú nos ayudes, nos hables, que tú permitas que podamos crecer y madurar en cuanto a los temas de tu palabra. Quedamos en tus manos, rogamos por quienes puedan conectarse y también por aquellos que en algún momento puedan oír estos estudios para que puedan animarse al estudio ordenado de la palabra tuya. Quedamos en tus manos, te damos la gracia y lo hacemos todo en el nombre bendito de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén, Señor. Ya, muy bien. Entonces ahora ya hemos terminado el capítulo 1. Vamos a leer ahora el capítulo 2 de Filipenses. Vamos a comenzar de inmediato leyendo desde el verso primero de Filipenses capítulo 2. Dice así: Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hasta ahí nomás vamos a leer. Entonces, ahora vamos a comenzar el capítulo 2 de Filipenses, pero siempre nos vamos a dar cuenta que está relacionado con lo que ya hemos visto en el capítulo primero. Eso lo vamos a ir viendo, porque incluso el primer versículo lo que enseña tiene que ver con las cosas que están viviendo, van a vivir los filipenses. Entonces el verso primero dice: Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Entonces, al leerlo así en español, pareciera que es un poco dudoso eh, si tuvieran alguna de estas cosas, si es que hubiera algo. Pero en realidad, aunque es condicional, es una condicional que en el griego, en el idioma original, esta clase tiene la idea de algo afirmativo, que está afirmando algo. No es algo posible o algo potencial, sino que algo que ellos tienen. Y es importante por causa de lo que viene en el capítulo 1 al final. Entonces dice, tendría que leerse así: Por tanto, ya que hay alguna consolación en Cristo, ya que hay consuelo de amor, ya que hay alguna comunión del Espíritu, ya que hay algún afecto entrañable, ya que hay alguna misericordia. Es decir, está diciendo que hay algo de eso y ellos lo tienen, pero esto lo tienen de parte del Señor. Entonces, la forma de leerla, la mejor forma es de manera afirmativa. Está afirmando algo que el apóstol sabe que ellos tienen. Pero ahora, después en el versículo 2 les pide que eso avance. Entonces vamos a ir viendo el verso primero, los primeros puntos. Dice, por tanto, o por lo cual, o como consecuencia de lo que, cuando esa palabra habla de la consecuencia de lo que viene diciendo anteriormente, de lo que viene ya diciendo, ¿ya? Entonces, como consecuencia de lo que acaba de decir, ¿ya? Es decir, por lo cual.
por lo anterior. Entonces, cuando les dice que ellos sean uno solo, ¿verdad? Del verso 27 en adelante, especialmente que se comporta como digno del Evangelio, que estén firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánime, etcétera, y que ellos van a tener oposición y que también está sufriendo las mismas cosas que está sufriendo el apóstol Pablo. Eso no está solo, sino que ellos tienen algo que los sustenta. O sea, ellos tienen que saber que hay algo que los sustenta para que puedan vivir eso. No solamente les dice que se formen y estén listos para la batalla, sino que ellos tienen un sustento. Y dice, ya que hay alguna consolación en Cristo, es algo que ellos tienen. Están avanzando, desarrollándose, pero tienen algo de eso, lo conocen. Y esto tenemos que saber que lo que está diciendo aquí y lo que dice más adelante tiene que ver con la situación de los filipenses. Por supuesto, a nosotros nos ayuda, pero tenemos que saber que hay una situación particular en Filipos. Entonces, ellos ya tienen algo. Dice, ya que hay alguna consolación en Cristo. ¿Qué es lo que tienen de parte de Cristo? Tienen estímulo, tienen aliento. Esa es la palabra consolación. Estímulo en el sentido de consuelo. ¿Ya? Y esa palabra, de ahí viene la palabra, el Espíritu Santo, el otro consolador, ¿ya? El Paráclitos que le dicen ya, aquí en la misma palabra, está en otra forma, pero la misma palabra. Y eso significa un abogado, algo que viene, alguien que viene al lado de uno. Entonces, el consuelo es que ellos no están solos. Y este consuelo es de Cristo. Entonces, denota a alguien que viene al lado para ayudar. De ahí que la consolación se vuelve exhortación. Entonces viene alguien al lado, viene a ayudar a estar con ellos, viene a estimular, a consolar, pero además viene a exhortar a esa persona. Entonces es alguien que está al lado. Esa es la palabra, de ahí viene la palabra paráclitos, que es el Espíritu Santo. Por tanto, ya que hay alguna consolación en Cristo. Entonces, para afrontar lo del final del capítulo 1, ellos ya tenían algo. Y eso es lo que el apóstol Pablo ahora está diciendo. Lo primero que tenían era la consolación, ¿ya? Es decir, el estímulo a alguien que está al lado, una ayuda. Y esto proviene de Cristo, del Señor. Dice, si hay algún consuelo de amor, es decir, ya que hay algún consuelo de amor. Entonces, esto ellos lo habían recibido seguramente por el ministerio del apóstol Pablo previamente. Todo esto, todas estas realidades, ellos ya la conocían. Por eso el guardar la palabra de Dios es importante para poder sumar lo que viene, sumar de lo que uno aprendió, ir sumando, ir añadiendo más y más. Y eso es lo que el apóstol Pablo está asegurando, que ellos ya tenían algo, probablemente por el ministerio y también por lo que había escuchado de Epafrodito, porque el ministerio seguía ahí, no es solamente del ministerio del apóstol Pablo, sino también la, el ministerio a través de los profetas, ¿verdad? Que eran, como primero a los Corintios, ellos tenían el don y profetizaban, eso estaba en toda la iglesia antes de completarse las escrituras, probablemente ellos también tenían eso aparte del ministerio que habían recibido el apóstol Pablo. Entonces, el Señor siempre le estaba entregando palabra a través de las profecías, de los profetas que Él ha puesto en la iglesia, es decir, enseñanza que todavía no está escrita. Entonces, el apóstol Pablo seguramente estaba informado, sabiendo lo que él había enseñado y también sabiendo que el Señor le seguía hablando a través de esos profetas. El don de profecía que aparece en 1 Corintios. Entonces, si algún consuelo de amor. Entonces, ¿qué tenían también? Tenían exhortación, tenían alivio, estimulante, un discurso persuasivo, basado en su propio amor, en el de Cristo. Entonces, el consuelo es una palabra que es como exhortación, pero esa palabra significa un hablar cerca a cualquiera. Se forma de dos palabras, de cerca, de la palabra cerca y hablar. Entonces, ese consuelo de amor es que ellos recibían un discurso, ¿verdad?, de parte de Cristo persuasivo, que el Señor les hablaba
a través de a nosotros lo habla a través de la Biblia, que ya la tenemos, porque el Señor habla a través de la Biblia, y a ellos le hablaba a través de las profecías y seguramente del ministerio que ya habían recibido. Y ahora el apóstol Pablo está interesado en enviar a Timoteo para que siguieran recibiendo ese ministerio. Y dentro del ministerio está dijimos, consolación en Cristo, ¿verdad? Que no estaban solos, había alguien al lado ayudándolo, ¿verdad? Consolando. Y ahora también tenían un estímulo, ¿verdad? Alguien que está cerca, ya hablándoles. Y eso es el amor del Señor. Entonces el Señor les hablaba. El Señor no estaba con ellos, pero había enviado al Espíritu Santo, que es el que dotaba a los profetas en este caso para que dieran a conocer lo que el Señor quería enseñarles, en este caso a los filipenses como a los corintios, etcétera, a todas las iglesias en ese tiempo, antes que la palabra de Dios estuviese completa. Después dice, si alguna comunión del Espíritu, o ya que, ya que tenéis alguna comunión del Espíritu. Entonces, ellos tenían algo en común, tenían la comunión ya del Espíritu, que también se puede traducir por o con el Espíritu, o por medio del Espíritu, ellos tenían esa comunión, esa comunión que la tenían. Entonces, todo eso tenía que ser fortalecida, pero ya tenían algo de eso, lo tenían. Entonces, toda cosa que uno tiene que primero mantenerla, fortalecerla. Por ejemplo, ahí en Apocalipsis le dice a la iglesia, dice, espera un poquitito, lo que tiene, dice lo que tenéis, retenedlo. Entonces, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona, le dice a la iglesia en Filadelfia. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Es decir, lo que ya tiene, que es correcto, que lo retengan. Entonces, la palabra de Dios, las enseñanzas, por ejemplo, aquí la consolación, el consuelo, amor y la comunión, eso tienen que retenerlo porque es correcto, eso tienen que retenerlo. Y de ahí seguir avanzando y desarrollándose y madurando, pero eran cosas que tenían algo, pero lo tenían, de esas cosas. Entonces, ya que tenéis alguna comunión del Espíritu o por el Espíritu o con el Espíritu, es decir, en relación con el Espíritu, porque es un genitivo de relación. Entonces, esa relación que tenéis por medio del Espíritu los unos con los otros. Porque está hablando aquí, aunque es personal, está hablando del conjunto de todos los filipenses. Entonces, nosotros también tenemos que pensar en eso, en lo que tenemos, para compartirlo en comunión unos con otros. Entonces, él dice que eso crezca en lo individual para que también se manifieste en lo colectivo. Dice, si algún afecto entrañable. Entonces, ya que algún afecto entrañable o entrañas, ya que tenéis entrañas, ¿ya? Entonces, las entrañas tienen que ver con el sentir, con lo que se siente. Dice, ya que alguna misericordia o compasión en lo que sale de ese interior, del interior. Entonces ellos tenían algo de eso, pero tenía que ser fortalecido. Ellos tenían sentimiento interno entre ellos, ¿verdad? Y lo manifestaban, pero eso tenía que crecer. Entonces, lo que es entrañas se refiere al hogar de los sentimientos afectuosos, es decir, la parte interna, lo que está dentro de uno. ¿Ya? Muchas veces se expresa algo que no es interno. Aquí ellos lo tenían, ¿ya? Las entrañas y las compasiones o misericordia o compasiones es la manifestación de estos en acciones y deseos compasivos. Entonces, una es la raíz, que es las entrañas, y la otra es el fruto, que es las compasiones. Ellos tenían algo de eso, lo tenían. Y lo tenían para el apóstol Pablo también. Ahí en el 1.8 vemos que esto es recíproco porque él dice, en el 1.8, lo hemos visto ya, dice,
porque Dios me es testigo de cómo os amo, de cómo os deseo, os añoro a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo, es decir, con las entrañas de Jesucristo. Entonces él tenía eso para ellos y aquí él reconoce que ellos también lo tienen para el apóstol Pablo, pero también los unos para con los otros. ¿Qué cosa? Un sentimiento interno motivado por el Espíritu de Dios, por las cosas de Dios, por la palabra de Dios, por el crecimiento, el desarrollo espiritual. Tenían algo interno que ellos lo demostraban, pero eso tenía que ser desarrollado. Entonces lo leo de nuevo. Ya que algún afecto entrañable, es decir, ya que tenéis entrañas, esa es la palabra. Entonces, entrañas se refiere al hogar de los sentimientos afectuosos, ya que alguna misericordia o compasiones, ya que también puede ser compasiones referente a la necesidad de otros, a los males de otros, dice, es la manifestación de estos, ¿qué cosa? De las entrañas en acciones y deseos compasivos. Entonces, una es la raíz y la otra en los frutos. Entonces, cuando uno se llena del Señor, tiene la misma entraña que dice Pablo que tiene con las entrañas de Cristo. Entonces, los creyentes que tienen esa entraña lo manifiestan en compasiones, ¿verdad? Que son acciones y deseos compasivos en cuanto a la necesidad, ¿verdad? O al sufrir de los demás. Pero esto, si todos tienen eso, eso mantiene la unidad. Entonces, esas cosas las tienen ellos. ¿Por qué? Porque en el capítulo 1, al final, lo hemos visto, ellos iban a padecer, iban a sufrir por causa del Evangelio. Les llama a comportarse como digno del Evangelio, como ciudadanos del Evangelio. Les llama a eso, ¿verdad? Y después habla que ellos tendrían que estar firmes en un mismo espíritu, pero también hablar de los que se oponen y que no estuvieran intimidados. Entonces, aquí les habla de Cristo mismo y de lo que ellos tienen de Cristo para manifestar. ¿Qué es? Primero tienen el que ayuda, ¿verdad? Las consolaciones. Dice, en Cristo, el consuelo de amor, que Él está al lado, el Espíritu de Dios, ya, por la cual tienen comunión, y también tienen las entrañas, ¿verdad? Y la manifestación de esa compasión hacia los demás, que es de Cristo. Así como Pablo tiene las entrañas de Cristo, ellos también tienen que desarrollar eso. Entonces, lo que el creyente tiene que manifestar, primero tener lo de Cristo para manifestar lo que es de Cristo. Nosotros no tendríamos ningún interés lo uno por lo otro si no tuviéramos a Cristo y lo que es de Cristo. No tendríamos ningún interés, cada uno que se arregle como pueda. Eso no debe existir, porque los creyentes tienen un mismo espíritu y un mismo Señor. Entonces, con todo eso uno dice, bueno, basta y sobra. Con eso ya, ya estaríamos listos. Tenemos algo de ayuda, tenemos también al Señor al lado que nos consuela, tenemos el Espíritu ya. Con algo de eso basta y sobra. Y no, pues el apóstol Pablo dice que no, pues, que hay que avanzar más. Mira lo que dice. Versículo 2. Dice, completad mi gozo. Entonces, él tiene gozo por lo que ellos tienen, el versículo 1 y lo tienen para poder llevar a cabo lo que hablan del 1:27 al 30 con respecto al Evangelio, ¿verdad? Y a la oposición que eso conlleva, porque no es concedido, agraciado, no solo que creamos, sino que también que padezcamos por él. Eso es lo que decía en el verso 29. Entonces, le dice ahora completar mi gozo, o sea, más y más. No se frenen. Eso ténganlo, pero aumentenlo. Dice, completar mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Entonces, todo lo que tiene que ver aquí es que ellos funcionen como uno solo, como una sola persona. Eso es lo que este versículo, que no se disgreguen, que no haya individualismo, que no haya, como va a ver después, lo suyo propio, que no haya eso. Lo suyo propio, eso no existe. Esto es todos en unidad.
Y es sumamente importante aquí en Filipos, porque seguramente había algunas cosas, como vamos a ver en el verso 4 especialmente, 3 y 4, había algunas cosas que seguramente llevaban al individualismo y no a la unidad de conjunto o colectivo como iglesia. Entonces dice, completad mi gozo. Entonces aquí el apóstol Pablo le exhorta, ¿verdad? Porque es un imperativo incluso, y el imperativo es una exhortación, pero más que exhortación es un mandato. Y es un mandato a llevar a cabo algo de manera inmediata, o sea, que no se le dé más tiempo, sino comenzar ya, que comiencen ya a hacerlo. ¿Qué cosa? Completar mi gozo. Pero esa palabra completar es un imperativo, es un mandato. Entonces, dice completar lo que ya se ha empezado. Claro, porque hay algo que está, que tienen, el versículo 1, pero tienen que llenarlo hasta que desborde. Esa es la palabra completar. Entonces, completar lo que ya se ha empezado, es decir, ¿se puede más? Claro que se puede más. Entonces dice llenar hasta los topes, lograr el objetivo de algo. Entonces, completar el gozo es que ellos sigan avanzando, porque había algo allí que todavía no estaba completo, que no eran como una sola alma. Imagínense la exigencia para el Evangelio que está expresando el apóstol Pablo, que ellos sean como uno solo. Es sumamente importante, porque la palabra el Señor es uno solo, la palabra es una sola, entonces todos deberían ser como uno solo, no tiene por qué haber alguno que quiera emprendérselas por él mismo. Eso no significa que los creyentes no tengan libertad para servir, pero sí, cuando están como iglesia, que tengan un mismo pensar. Entonces, completad mi gozo. Entonces, esa palabra es llenen hasta colmar su capacidad de gozo. Eh, entonces, ¿cómo se completan? Bueno, hay cuatro demandas que siguen ahora y al cumplir esas demandas se completaría. O sea, él no solamente dice completar mi gozo y los deja así nomás, siguen avanzando, sino que les da las directrices de cómo completar aquello que todavía falta y que todavía no llena el vaso. El vaso está, no es que esté vacío, pero tiene que seguir llenándose el vaso. Entonces, tiene que ver con lo que sigue, lo que sigue tiene que ver con lo que ellos tienen que llevar a cabo para completar su gozo. Entonces dice, sintiendo lo mismo, sintiendo lo mismo. Entonces, lo que tiene que completar es su gozo. Él tiene gozo en su alma, en su corazón por los filipenses y se goza de ello, pero está diciendo que falta algo y seguramente teniendo la información de que habían ciertas cosas que no estaban en una unanimidad, él les ruega por eso. O sea, no hay que dejar ninguna cosa que pueda impedir el servir, como decía en el verso 27. Dice, solamente que os comportéis como digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a ver o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes, es decir, como una alma. Esa parte es la que le faltaba. ¿Ya? El versículo 1 lo tenían, en parte, pero ahora tienen que llenar el vaso. Dice, sintiendo lo mismo, y eso es poner la mente, pensar. O sea, su mente tiene que ser llenada con las cosas del Señor. No es que todos tengan las mismas resoluciones, las mismas ideas, sino las cosas del Señor, que todos pongan atención a las cosas del Señor, a la profecía, a la enseñanza, que ellos las tengan y que eso sea lo que motive su ser. Entonces, el pensar, la parte inteligente de la persona, la parte intelectual, tiene que ocuparse de manera adecuada con las cosas del Señor, con las cosas de Cristo. Entonces dice, sintiendo, es decir, siendo del mismo sentir, pero la palabra es pensar, poner la mente en las cosas, ¿verdad? Que pertenecen al Señor. Miren, veamos lo que es poner la mente.
poner la mente en, es decir, tener una cierta disposición hacia algo o una cierta forma de ver las cosas, por tanto, una actitud o mentalidad. El romano habla de la mentalidad de la carne y la mentalidad del espíritu. La carne piensa de una manera, el espíritu piensa de otra manera, tiene otra mente. Romanos 8, 5, 6 y 7. Veámosla mejor, ¿ya? Romanos 8, 5, para que veamos un poquito que la carne también tiene su mente. 8, 5 de Romanos, dice así: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu, las cosas del espíritu. Es decir, los que son de la carne ponen su mente en las cosas de la carne, no la del espíritu. Pero los que son o pertenecen al espíritu, dice, o se especializan en lo que agrada al Espíritu Santo, en las cosas del espíritu piensan. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Es decir, la mentalidad, en la misma palabra, la mente, la mentalidad de la carne es muerte. Pero la mentalidad del espíritu es vida y paz. ¿Y qué es lo del espíritu? Lo que pertenece a Cristo. Por cuanto los designios o el modo de pensamiento de la carne son enemistad contra Dios. Si yo le doy lugar a la mentalidad de la carne, enemistad contra Dios y no voy a estar en unanimidad con los creyentes. Dice, porque no se sujetan a a la ley de Dios, ni tampoco pueden, o ni pueden. Entonces la ley de Dios sigue manteniéndose, pero se cumple por el Espíritu de Dios. Entonces la carne no puede cumplir lo que pertenece a Dios, a la ley de Dios, ni puede, no tiene potencia, no tiene poder para eso. Entonces, los que son de la carne tienen la mente o piensan o ponen la mente en las cosas de la carne. Los del Espíritu ponen la mente en las cosas del Espíritu. Entonces aquí la mente es decir, tener una cierta disposición hacia algo o una cierta forma de ver las cosas, por tanto, una actitud o mentalidad. ¿Ya? El tener el Evangelio, la fe en mente en todo lo que hacemos. Y cuando dice el Evangelio, la fe, es toda la palabra de Dios. Para predicar el Evangelio no hay solamente que buscar los textos que son para hablar a la gente. Para predicar el Evangelio hay que conocer, procurar conocer todas las cosas de Dios, para estar bien sólido, para poder saber cómo responder a las preguntas y cómo ayudar a la necesidad de las personas. Por eso hay que estar bien establecido en la Biblia. Entonces dice, sintiendo lo mismo, es decir, pensando lo mismo. Mira, lo mismo es teniendo un ajuste del pensamiento a Cristo. Entonces nosotros tenemos que buscar lo que es de Cristo y ajustarnos a eso que es de Cristo, no al hombre. Entonces, siempre a través de su palabra, teniendo además la mente de Cristo. La tenemos, como en 1 Corintios 2:14, nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Lo había considerado antes? Claro que la tenemos, pero ahora esa mente tenemos que llenarla, esos pensamientos, ajustarlos a los pensamientos de Cristo a través de su palabra. Entonces, así, si todos hacen eso, si todos hicieran eso, todos estarían ajustados a lo que es de Cristo y todos tendrían, dice, un mismo pensamiento. Sintiendo lo mismo, todos pensarían lo mismo, lo que pertenece a Cristo. Entonces, la falta de la Biblia, de la Escritura, de entender la Escritura, de poner atención a la Biblia, es lo que hace que los filipenses en este caso no piensen lo mismo, y nosotros tampoco. Porque algunos van a querer las cosas de Cristo, pero otros no. Y están dentro de la misma iglesia. Entonces, aquí es personal, pero es personal hacia lo colectivo, que todos tengan el mismo sentir. Dice, teniendo el mismo amor. Ahora, el amor tiene que ver con el hecho de que yo mire a las necesidades de otros, no a las mías. Primero, teniendo el mismo amor entre los creyentes. El amor se desarrolla a través de conocer al Señor y su amor. Después, en el versos 5 al 11, vamos a ver cómo se manifiesta el amor del Señor, ¿verdad? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, etcétera. Entonces, el amor aquí, teniendo el mismo amor, la única manera de tener el mismo amor es conociendo al Señor, al mismo Dios,
a través de Cristo, que es amor. Entonces, la manera es conocerle a Él. Entonces dice, el amor comienza cuando las necesidades de los demás son más importantes que las de uno mismo. Entonces el amor es eso, cuando tú ves al otro, no cuando te ves a ti. No lo de uno, sino lo del otro. Y el Señor lo hizo así, y Dios lo hizo así desde el principio. Él nos miró a nosotros, nuestra necesidad, y eso es amor, proveyendo para nuestra necesidad. Por supuesto, primero Juan también habla del amor, de que también tiene que ver con la provisión de las necesidades del otro, en todo sentido. Entonces, teniendo o conservando, esa es la idea, conservando el mismo amor, el mismo amor. Que todos tengan el mismo amor de Dios, el mismo amor de Cristo hacia el otro, buscando cómo poder ayudar al otro, cómo poder estar a la altura de la necesidad del otro, depende de lo que el Señor a uno le haya dado, tanto en lo material, podemos agregarlo, como en lo espiritual. Pero si todos nos llenamos del Señor, si todos nos llenamos de Cristo, de los asuntos del Señor y como dice ahí, de los pensamientos de Cristo, todos vamos a tener el mismo amor. No va a haber egoísmo, no va a haber egoísmo, va a haber altruismo hacia los demás, la necesidad de los demás, en todo sentido. Entonces dice unánimes, unánimes, solamente dice unánimes, nada más, como uno solo, ¿ya? Esa es la palabra. Entonces dice de una alma. La palabra ahí unánimes es con una alma, con una alma, unánimes. Unidad de sintonía, unidos en alma, armoniosos, juntos como una sola persona, siendo varios, juntos como uno solo, o sea, que sea armonioso, como una orquesta que es armoniosa, que no desentona. Pero para eso todos tenemos que escuchar lo mismo, todos tenemos que llenarnos la mente de lo mismo, que es lo que pertenece a Cristo, lo que pertenece al Señor, su persona, su pensamiento, su amor. Esa es la forma. Entonces, así no va a haber desentonamiento. Yo no voy a hablar de Cristo y el otro va a hablar de otra cosa, de la familia, de sus problemas. Vamos a estar hablando todo del Señor. Está bien mencionar las causas. Por ejemplo, Pablo le expresa que está preso, que él está padeciendo, etcétera, las cárceles. Está bien eso, pero eso no es el tema, po. El tema es otro. Todos tenemos que tener el mismo tema, el tema en cuanto al Señor. Y ahí viene la exhortación, la ayuda mutua, etcétera, todo eso. Pero aquí lo que está hablando es que haya una unidad de alma y a la vez, por supuesto, en espíritu. Por el mismo espíritu que nosotros somos exhortados, somos alimentados por el mismo espíritu, ¿verdad? A través de la palabra de Dios y siendo lleno del espíritu, como dice en Efesios 5:18, y siendo lleno del espíritu, eso es lo que tenemos que tener todos. Por eso, si hay falta de sintonía, de comunión, de que yo hablo una cosa y el otro creyente habla otra cosa, etcétera, es como si hablara con un inconverso, porque no puedo hablar de las cosas de Dios con un inconverso, pero sí puedo hablarle de la necesidad de Dios. Pero a veces pareciera que fuera que estás hablando con alguien que es creyente, se supone, o se espera, o se entiende, pero pareciera que estuviera hablando con un inconverso. Eso no debe ser, todos deben tener la misma, el mismo interés de llenarse de las cosas del Señor, de la mente de Cristo. Dice unánimes, ¿ya? Entonces, mire lo que vamos a ver aquí. Almas que laten juntas en sintonía, pero con Cristo. Unas con otras, como ocurre con los instrumentos en una orquesta. Vamos a ver otros términos. Dice una unidad de sentimiento, como también de pensamiento y de acción, lo que hemos dicho. Todos unidos en la misma obra, sintiendo la misma atracción por Cristo, todos, no por otras cosas, orientados hacia los mismos objetivos e impulsados por las mismas motivaciones. Si todos tuvieran eso, si los filipenses realmente captaron eso y lo buscaron, tenemos una iglesia llena de poder, totalmente formada con una misma intención, en el frente de batalla con la misma intención. Nadie mirando por sí mismo, sino todos mirando por los demás, para que todos sean como uno y así llevar el Evangelio, porque es el tema,
hacia aquellos que aún no conocen al Señor. Entonces aquí es que primero ellos estén firmes y, y el apóstol Pablo como un buen general, por así decirlo, aunque el capitán general es el Señor, pero como un buen general está formando este ejército y lo está instruyendo para que estén formados de manera adecuada. No pueden salir a la batalla y cada cual irse de un lado para otro y tirar palos de ciego, no puede ser así. Entonces él está, aquí lo que está haciendo es que estén formados como un solo ejército, como una sola persona. Han visto ese ejército, son miles y miles, pero están todos juntitos como uno solo y todos exponiendo su vida, tienen la misma mente y no tienen nada que ver con las cosas de Dios. Pero ellos, esa es la forma, es la forma de la instrucción, que sean como uno. Aquí no es con poder humano, sino solamente con el poder de Dios. Entonces tiene que ver con el hecho de ser como Cristo, de llenarse de Cristo y ser uno solo juntamente con el Señor. Entonces, sintiendo una misma cosa, es decir, una misma cosa pensando. ¿Qué cosa? Dedicado a un mismo propósito, poniendo vuestras mentes en la única cosa. La única, aquí es Cristo, ¿verdad? Pero en relación con el Evangelio. Entonces, que tengáis vuestras mentes puestas en lo mismo, ¿ya? Entonces, sintiendo una misma cosa, o lo uno pensando, o lo uno juzgar, ¿ya? También se puede decir el pensar como juzgar. Entonces, dedicado a un mismo propósito, poniendo vuestras mentes en la única cosa. Entonces, eso es lo que el apóstol Pablo está procurando. Ellos tenían algunas cosas, pero esto tenía que completarse. ¿Ya? Y para completar el gozo del apóstol Pablo es que ellos tenían que añadir esto, que agregar esto, tenerlo, para así ese gozo que ya tenía, completarlo, llenarlo, rebasarlo, aquel vaso, sobrellenarlo. Entonces, la iglesia filipense está llevada a eso, y ese es el cristianismo. El cristianismo es que todos tengan al mismo Señor y que todos piensen como los pensamientos del mismo Señor, de la palabra de Dios, que la palabra de Dios esté en nuestros pensamientos, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida, y eso motive todo otro ejercicio. De tal manera que todos tienen el mismo propósito, que nadie se quede atrás, que nadie se quede aislado, sino que todos tengan lo mismo. Y eso es lo que el ministerio tiene que procurar. El apóstol Pablo está cumpliendo el ministerio estando en la cárcel de manera maravillosa, porque a ellos, de allá, lo está ordenando y está formando este ejército para que salga de una manera poderosa, encabezado por el Señor, como hemos dicho, que es lo que enseña Colosenses. Una misma cosa. ¿Es posible? Claro, sin enseñanza de una sola. Verso 3. Ahora va a hablar de una manera negativa de cosas que no deben existir para que se cumpla el versículo 2, pero que seguramente de alguna manera estaba en la vida de los filipenses, por eso lo expresa y que eso pueda desaparecer y ya no esté. Y después del versículo 5 en adelante habla en ese punto respecto al ejemplo del Señor. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. ¿Cuánto? Nada. Antes bien, es decir, en vez de eso, con humildad, estimando a cada uno, a los demás, como superiores a él mismo. Vamos a echar para adelante así rápido y después vamos a ver los detalles. Entonces, la mirada no tiene que ser sobre el otro, sino bajo el otro. Y eso es humildad. Cuando uno se humilla, al otro nunca lo ve como bajo uno. Uno siempre está bajo. El otro siempre es superior. Siempre, siempre es superior. Eso es lo primero. Entonces, cuando se hace por contienda o vanagloria, es porque uno está mirando la cosa de arriba y no de abajo. El Señor miró la cosa de abajo, porque si no se hubiera vaciado, ¿verdad? ¿Verdad? Ahí lo vamos a explicar de su gloria, si no se hubiera vaciado de su gloria, en el sentido que no la manifestó, hubiera destruido a todos sus enemigos. En último caso, hubiera orado al Padre que le hubiera enviado 12 legiones de ángeles y hubiera destruido a todos los enemigos. Eso no era, él se humilló, se humilló. Entonces, aquí el versículo 3
es que para mirar como superiores, dice al otro, o estimándolo como superior al mismo, primero tengo que humillarme. O sea, el Señor a nosotros nos vio como más importante que Él mismo. Cuando el Señor nos vio a nosotros, nos vio como más importantes, porque su amor nos miraba a nosotros como importantes y que Él, a pesar del dolor y del sufrimiento, iba a procurar alcanzar el, el hacer el bien para nosotros, y lo hizo. Y lo cumplió hasta la muerte, muerte de cruz. Entonces, aquí es simplemente tener el mismo pensamiento, la misma actitud que el Señor, que va a ser puesto después como ejemplo. Algunos dicen paradigma, que en el fondo es un ejemplo. Entonces, lo primero, él está diciendo lo que no deben hacer. ¿Ya? Dice, nada hagáis por contienda. ¿Ya? Esa palabra por es según o conforme, ¿ya? O de acuerdo con lo que se conforma a la contienda, que es rivalidad, egoísmo, ambición personal, interés personal. Nada, nada. Si hay esa motivación, no, no hagas nada. O todo lo que hagas, que nunca sea por esa motivación. Nada hagáis según o conforme rivalidad, egoísmo, contienda, que es rivalidad, egoísmo, ambición personal, interés personal. O por, o según, o conforme, o de acuerdo a la vanagloria, que es la gloria vacía, vanidad, engreimiento, ambición excesiva. Y la vanagloria es esa gloria que no tiene ni un valor, que es vacía. La gloria de creerse algo, de sentirse superior a los demás. Y eso seguramente estaba pasando en Filipos también. También me parece que estaba pasando en Roma porque algunos predicaban el evangelio por contienda. Es decir, ellos también se creían algo y pensaban que Pablo venía a quitarle el lugar o que iban a seguir a Pablo y no a ellos. Entonces tenían algo de ese engreimiento. Entonces en Filipo parece que estaba lo mismo. ¿A qué nivel no sabemos? Seguramente información de Epafrodito o de algún otro hermano, pero Epafrodito puede haber sido quien le informó de estas cosas. Entonces Pablo le exhorta, entonces la información le lleva a hablar de esto también. Pero lo hermoso es que le lleva a hablar de la humillación del Señor, versículo 5 en adelante. En realidad del 6 en adelante. Entonces, nada hagáis por contienda, es decir, por rivalidad, pero esa rivalidad con una intención de ambición personal o de interés personal. Nada. O sea, aquí se hace lo que yo digo. Aquí yo sé más que tú. No sé, aquí yo soy mayor que tú, yo tengo más años que tú. Nada de eso, eso no, no existe. Aquí no existe. Entonces, nada por esa motivación, que lleve a algo que estás defendiendo lo tuyo propio, no lo tuyo propio. Eso. O por, según conforme, o que se nivele a la vanagloria. Es decir, creerse algo, envanecerse, engrandecerse de manera vana. Entonces, eso pasan dos cosas, que daña y los demás se dan cuenta también y ya no lo toman en cuenta. Pasa esas dos cosas. Entonces, todo eso es pérdida, porque todos son necesarios aquí, todos deben llegar a la misma conclusión de la necesidad de llenarse del Señor. Pero si hay esas cosas, esos son de la carne, son de la naturaleza humana, de la naturaleza carnal, no son de Dios. Eso, la contienda y la vanagloria no viene de Dios, son de la carne. Por tanto, eso, que algunos seguramente ya lo estaban haciendo, tiene que cambiar de actitud, es decir, dejar a un lado lo que es de la carne, pensando ellos que eso está bien, porque en el fondo aquí nadie me viene a pisotear a mí, yo sé, pues yo sé, yo yo tengo que tener un lugar aquí porque yo sé, ya, eso en el fondo es pura carne, eso no debe ser. Entonces, antes bien, o si no, o en vez de eso, con humildad. Entonces, en vez de la rivalidad por una interés personal, ¿verdad? O ambición personal, o creerme algo que en el fondo no sirve de nada, con humildad. Es mejor la humildad. ¿Por qué? Porque es lo que representa el carácter del Señor.
la humildad, que viene después. Entonces, con humildad, la palabra está articulada. Entonces, la humildad, es decir, la humildad, aquí dirigida seguramente relacionado con la del Señor, porque está articulada. Y humildad significa mente baja, no vanagloria, mente baja. Actitud humilde, humildad de mente, su dependencia del Padre. Veamos entonces Mateo 11:29 primero. Mateo 11:29. En cuanto al Señor. Dice así, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Manso y humilde de corazón. Manso como un siervo, como uno que obedece y no se enaltece. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, aprender de él es ser manso y humilde. Y aquí está hablando de la humildad. Eso se aprende del Señor, la humildad. Y también podemos leer Colosenses 3:12, que es el libro que viene después. Colosenses 3:12. Dice así, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, es decir, de entrañas, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Es el vestido que tiene que usar el creyente, lo va a ver en un momento en Colosenses. Entonces, vestidos pues como escogidos de Dios, o como llamados de Dios, como escogidos de Dios. Entonces, a veces se olvida que Dios lo salvó, que Dios lo libró, y que ahora su parte es depender de Dios y humillarse, y ser como el Señor, y no expresa, ya dejar todas las cosas carnales, humanas, y las cosas que antes hacíamos, dejarlas todas. Entonces dice, vestidos pues como escogidos de Dios, de vestirse del viejo hombre y vestirse del nuevo. Santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¿No? Es el vestido. Entonces, antes bien con humildad. ¿Y la humildad cómo se manifiesta? En un sentido acá. Estimando cada uno de los demás como superiores al mismo. Si yo no hago eso, no venga a decir que soy humilde. Tengo que hacer eso. ¿Cómo se expresa la humildad? Estimando a los demás o cada uno de los demás como superiores a él mismo, no yo superior a los demás. Entonces dice, estimando es considerar, es la palabra pensar, ¿ya? Cada uno de los demás como superiores a él mismo. Entonces, cuando dice estimar, esa palabra significa centrarse conscientemente en algo o alguien para considerarlo con detenimiento. Entonces tiene que ser algo que yo tenga tan claro que al considerarlo con detenimiento, al pensarlo, al estimarlo, que también es la palabra, es que yo digo, yo no soy superior a nadie. ¿Qué soy yo? Nada. Si el Señor me salvó, si por eso soy algo. Si soy algo es por el Señor, pero delante de los demás soy nada. Pablo hasta el final decía que él, eh, el Señor tuvo misericordia de él, había sido perseguidor de la iglesia, blasfemo y todo eso. Entonces, ¿qué soy yo? ¿Qué le queda a Pablo para ufanarse o vanagloriarse, excepto lo que el Señor le dio para servir al pueblo de Dios, que es el don de maestro y de predicador del Evangelio? Eso tiene que hacerlo con autoridad porque Dios se lo dio, pero él, como Pablo mismo, es nada, no es nada. Entonces, la palabra significa centrarse, otra vez lo decimos, conscientemente en algo o alguien para considerarlo con detenimiento. Bien, eso es estimar. Cada uno a los otros o unos a otros, es decir, yo a él y él a mí, como superiores a él mismo. Tiene que ser mi estimación, esa tiene que ser mi consideración detenida.
No una cosa así que hoy día sí, mañana no. Tiene que ser algo estable. Entonces dice, superiores, miren, lo que dice, ¿cómo yo debo considerar al otro? A ti y tú a mí. Y así la iglesia, uno a otro. Más importante, la palabra es sobrepasar, más altamente, no yo sobre él o ella. Tener por encima, elevar por encima, superar, dominar. Entonces, lo tengo como superior. Y al tenerlo como superior, yo me estoy estableciendo en un lugar de humildad. Pero si no hago eso, no diga que soy humilde. ¿Pero por qué eso? ¿Por qué eso? ¿Por qué tiene que ser así? Porque al hacerlo de otra manera, ¿qué se manifiesta? La contienda y la vanagloria. Entonces, leamos el versículo de nuevo. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, en vez de eso, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Al hacer eso, impido que se manifieste en la carne, impido que se manifieste en la naturaleza carnal, impido que se manifieste el pecado de la rebelión, del egoísmo o ambición personal y de la gloria vacía que no tiene ningún valor. Es solamente una cosa inventada por mí, por el hombre. Entonces, por supuesto, Dios en Santiago dice que Dios exalta a los humildes. Que Dios te exalte en su momento, pero no ahora, po. Ahora humildad, po. Dios, ¿ya? Te exaltará en su momento. Solamente leamos el versículo 4. Ya no va a poder avanzar mucho más. Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Entonces, ¿cómo yo voy a mirar lo de los otros si yo siento que soy superior a ellos? Nunca va a tener esa motivación. Yo voy a esperar que él me dé a mí, porque yo soy superior, recibir algo de esa persona, pero nunca uno mirando por lo de los otros. Ese es el hombre que es más alto, que tiene más, que se cree más, piensa que todos tienen que darle porque él es superior. Aquí no, es todo lo contrario. Entonces, no mirando cada uno por lo suyo propio, es decir, no egoísmo, no vanagloria, sino cada cual también por lo de los otros, humildad, mirando al otro como más alto que yo mismo, como superior a él mismo. Entonces, aquí habían cosas que estaban en Filipos que había que arreglarse, tenían que arreglarse. Entonces, ¿qué era? Completar mi gozo, sintiendo lo mismo, todavía no lo tenían, teniendo el mismo amor, todavía no lo tenían, unánime, no lo tenían todavía, sintiendo una misma cosa, todavía no tenían el mismo propósito y objetivo, no lo tenían en común. Y lo que estaba impidiendo seguramente era esto, el versículo 3: nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, para que puedan ser uno, para que puedan tener una misma mente, una misma intención. Y el verso 4 lo fortalece, el versículo 3: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y eso es lo que faltaba para que pudieran cumplirse el versículo 2. Versículo 4 vamos a ver los próximos estudios. Vamos a orar al Señor. Nuestro Dios y nuestro Padre, queremos darte las gracias por tu palabra, que estos versículos podamos comprenderlos, que tu pueblo pueda comprender esta palabra, cada uno, para que podamos todos tener una misma mente, un mismo sentir, guiados por el mismo espíritu a través de la enseñanza de tu palabra. Nos damos cuenta que Filipos, que era una iglesia que estaba bastante bien, siempre habían cosas que eran necesarias, el servicio del ministerio, como el apóstol Pablo lo está haciendo ahora desde la cárcel. Qué maravilloso que él, estando en la cárcel, está siendo un heraldo que ha procurado que el progreso del Evangelio, abrir una brecha para el Evangelio, y a la vez no ha dejado su servicio de ministerio, como lo vemos aquí en Filipos, como lo vemos en Éfeso,
como lo vemos en Colosas y como se ve también a Filemón, que son las cartas escritas desde su primer encarcelamiento. Qué, qué importante saber la necesidad de estar ocupado en tus cosas, para servirte con mayor claridad. Te damos las gracias, quedamos en tus manos, rogamos por tu pueblo, siempre por aquellos que aún no te conocen, para que te busquen de todo corazón. Lo hacemos agradecido en el nombre santo de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén, Señor. Muy bien, muchas gracias, hermanos y amigos también. Muchas gracias.